Bueno, ya son las 18:05, les queremos dar las bienvenidas a todos, buenas tardes a todos los que se conectaron para este simposio anatomoclínico del día de hoy. Les queremos dar gracias al doctor Casadei por permitirnos a este grupo de patólogos hacer esta conferencia tan interesante con estos casos que tienen una utilidad clínica también, por lo cual pienso que todos vamos a sacar una enseñanza de este caso, sobre todo de estos casos, porque contamos con la presencia del doctor Helmut Renke, como ustedes todos saben, que es un patólogo muy prestigioso. Él es el director del Laboratorio de Anatomía Patológica, de Patología Renal, del Brigham and Women's Hospital en Boston. Tiene muchísima experiencia como nefropatólogo, ha publicado más de 100 papers a lo largo de toda su trayectoria profesional, que es muy vasta y muy exitosa. Y además tiene una gran vocación por enseñar, sobre todo siempre se hace un espacio para la comunidad latinoamericana, que lo reclama, como en el día de hoy, para que nos dé su opinión sobre 3 casos interesantes que van a presentar la doctora Valeria Albertón, la doctora Christensen y el doctor Yotti. Lo vamos a hacer en este orden, por orden alfabético, y vamos a disponer de media hora para cada caso. Les quiero pedir que por favor las inquietudes o dudas que tengan las vayan escribiendo en el chat para que no sea tan largo, porque queremos respetar el tiempo de todos los speakers. La modalidad va a ser, el patólogo va a presentar su caso con un resumen de historia clínica y las imágenes, y luego el doctor Renke va a hacer una pequeña reseña sobre su opinión sobre el caso, y después vamos a hacer un cierre entre los dos exponentes. Bueno, doctor Renke, bienvenido, lo saludo antes de empezar. Muchas gracias. Bienvenido. Y vamos a comenzar entonces con el primer caso, donde la invitada para este día es la doctora Valeria Albertón, como les mencioné antes. Yo creo que ustedes todos la conocen a Valeria, es una patóloga que tiene bastante experiencia pese a su corta edad, no le vamos a agregar años. Ella trabaja en 2 hospitales, pero el caso que vamos a ver ahora pertenece al hospital de El Cruce. Así que la vamos a escuchar a Valeria, y al final, si queda tiempo, podemos hacer algunos comentarios del público presente. Bueno, te escuchamos, Valeria. Bueno, muchas gracias a la Fundación por la invitación, gracias Fer por convocarnos, y bueno, un honor poder debatir este caso con el doctor Renke. Les comparto el caso y empiezo haciéndole la presentación clínica. Este es un caso de un paciente masculino de 69 años de edad, que conocimos en el hospital para estudio de pretrasplante, y que tenía como diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal nefroangiosclerosis, tenía hipertensión de larga data, aunque nunca había estado biopsiado. Y ahí empezamos con la primera dificultad. Esto es algo que escuché de las charlas del doctor Helmut, donde el diagnóstico de nefroangiosclerosis sin tener una biopsia y asumiendo que esa es la patología que llevó al paciente a la enfermedad renal crónica es una dificultad, porque no podemos confirmar que no haya habido una glomerulopatía o algo asociado, ya que este paciente no había estado seguido ni sabíamos su evolución. Llega con ese resumen de nefroangiosclerosis y estaba en hemodiálisis desde el 2008. En el estudio pretrasplante, en el estudio por imágenes, aparece una pequeña lesión, por lo que se le hace una nefrectomía derecha y se diagnostica un carcinoma renal de células claras con un grado nuclear bajo y medía menos de 2 centímetros, con lo cual no hubo que esperar para poder trasplantar a este paciente. Y en noviembre del 2019 recibe un trasplante renal con un donante cadavérico, un donante de criterios expandidos, una femenina de 56 años, fallecida por un accidente cerebrovascular hemorrágico, con un mismatch de 1:2:1 y un tiempo de isquemia fría de 18 horas y 50 minutos, y en el Hospital del Cruce hacemos, digamos de rutina, las biopsias en tiempo cero, es decir, la biopsia antes de que se implante ese injerto, lo cual es de mucha utilidad porque ya sabemos qué es lo que trae ese riñón, para que cuando hagamos las biopsias de protocolo, cuando tengamos que hacer una biopsia por indicación, ya tenemos eso como una medida de comparación de cómo estaba
el riñón cuando se implantó, sobre todo en estos casos que son donantes de criterios expandidos. Y fíjense que si bien es una cuña, que por lo general es de corteza subcapsular y que puede tener un poco más de esclerosis o de isquemia, tenía una esclerosis glomerular global del 24% y una lesión tubulointersticial del 15%. Salió con inducción con timoglobulina, y evolucionó post-trasplante con buen ritmo diurético, lento descenso de los valores nitrogenados y se estabiliza con una creatinina de 3 miligramos por decilitro. La inmunosupresión que recibió fue tacrolimus, sirolimus y meprednisona, y a partir de ahí intercurre con múltiples infecciones del tracto urinario, neumonías hospitalarias, con lo cual fue un paciente bastante complicado. Esa creatinina se mantuvo dentro de los 3 miligramos a lo largo del tiempo. Después tuvo una estenosis de la arteria renal del injerto que requirió una angioplastía con balón. Ahí se suspende el sirolimus por un filtrado glomerular bajo, queda con tacrolimus y meprednisona. Y siempre manejando más o menos esa creatinina de 3 miligramos. En junio del 2020 se interna por fiebre y diarrea con deterioro de la función renal, y ahí la creatinina asciende a 4,7, y en el contexto de una bacteriema por Enterobacter cloacae. El paciente había estado internado y como había un contacto estrecho positivo, se lo hisopa y viene positivo para COVID, pero el paciente estaba completamente asintomático. Pero no vuelve a su filtrado glomerular basal, persiste con creatininas entre 4 y 5 miligramos, por lo cual se decide hacer la biopsia renal que les voy a mostrar a continuación. Esta biopsia estaba constituida por 2 cilindros de corteza renal que tenían, ya les digo bien, tenían 34 glomérulos entre los dos, pero lo que llamaba la atención era que en un extremo de uno de los 2 cilindros había como una lesión muy segmentaria que estaba constituida por atrofia tubular y fibrosis bien delimitada, y que en ese sector incluía solamente 4 glomérulos que estaban globalmente esclerosados de los 34 que tenía toda la muestra, y otros 9 glomérulos rodeados de estas lesiones tubulointersticiales de atrofia y de fibrosis que están como los vemos en las imágenes, y que muestran severas alteraciones isquémicas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Justamente a los glomérulos que están colapsados, arrugados, retraídos, con todas sus membranas basales arrugaditas, que tienen dilatación del espacio urinario, que tienen fibrosis pericapsular o periglomerular. Entonces, cuando vemos una lesión en una biopsia que es tan segmentaria y que tiene tanto daño isquémico, lo primero que tenemos que pensar es que hay una lesión vascular asociada a esta patología. Acá les muestro bien con una técnica de Paz este área de atrofia y de fibrosis. Acá estaban los glomérulos que estaban globalmente esclerosados. En el resto del cilindro y en el otro cilindro no se veían estas lesiones. El túbulo intersticio estaba conservado y los glomérulos no presentaban mayores alteraciones. Sin embargo, acá veíamos estas lesiones isquémicas que describíamos antes, e inclusive uno de los glomérulos que estaban más cercanos a las obleas, acá los vemos con tricrómico y con metenamina, tenían también colapso de los capilares glomerulares, esclerosis segmentaria y trombosis en uno de ellos. Inclusive acá, con la técnica de tricrómico, si se fijan, la arteriola iliar está completamente ocluida. Entonces, como les decía antes, esto nos orienta a una patología vascular y empezamos a prestar mayor atención a todas las arteriolas, porque como ustedes saben, las lesiones vasculares pueden ser segmentarias, y acá tenemos la consecuencia isquémica en un sector de esta lesión vascular, pero pueden aparecer en el resto de la biopsia. Y acá, como les decía, este es el mismo glomérulo con las 3 técnicas de tricrómico, Paz y metenamina, donde se ve una arteriola que tiene daño endotelial. Fíjense que el endotelio está tumefacto, edematoso, y al ladito, o sea, debe ser la misma arteriola, pero acá este daño endotelial lo que genera es una trombosis. Fíjense que se ve la oclusión completa de la luz de esa arteriola, y los glomérulos que tenían isquemia justamente se entienden porque la arteriola no está permeable. Otras arteriolas en el resto de la biopsia mostraban lo mismo, mostraban este daño, esta lesión endotelial y esta oclusión focal de las arteriolas por trombos de fibrina. Y acá eran con metenamina, con Paz y otro más con metenamina. Vemos que estos trombos de fibrina eran bien agudos, como muy fresquitos. Todavía la arteriola no reaccionó para generar la lesión en catáfila, típica que estamos acostumbrados a ver en las microangiopatías trombóticas. Sin embargo, ver
la oclusión con trombosis de las pequeñas arteriolas en el riñón ya nos está haciendo diagnóstico de esta entidad. El resto del parénquima renal tenía como algunos parchecitos de atrofia y de fibrosis que si los juntábamos todos aproximadamente comprometía entre el 25 y el 30% de la superficie, es decir, de atrofia tubular y fibrosis. Había unos infiltrados intersticiales muy aislados que no generaban tubulitis, ni capilaritis, ni se veía ningún tipo de inflamación de la microcirculación. Sí, por ahí algunos túbulos en el resto de la muestra presentaban la luz dilatada y con el epitelio bastante aplanado como una injuria tubular aguda. La marcación por C4D, que nosotros la hacemos por inmunohistoquímica en el hospital, fue negativa en los capilares peritubulares, y como, las ramas arteriales sí presentaban lesión de nefroangiosclerosis, una fibrosis intimal de grado moderado a severo. Y como último hallazgo, en el otro cilindro, donde los glomérulos no tenían lesiones isquémicas y no tenían ninguna patología que llamara la atención, había solamente uno que mostraba una lesión característica que se presenta con este colapso de las luces capilares, donde si ustedes se fijan acá en el polo superior, las luces están completamente permeables, inclusive se ven algunos eritrocitos circulando, no hay hipercelularidad. Sin embargo, acá no podemos ver las luces porque están colapsadas, y aparece una lesión hipercelular con células hipertrofiadas e hiperplasiadas en el espacio urinario, como una proliferación extracapilar, pero que tienen como característica estas gotas de reabsorción proteica intracitoplasmática, inclusive no sé si acá alcanzan a ver que tienen como pequeños microquistes, que esto es lo que define a una lesión colapsante o de esclerosis focal y segmentaria colapsante. Bueno, acá termina no se hizo inmunofluorescencia porque no hacemos inmunofluorescencia de rutina a todos los pacientes trasplantados, a menos que se sospeche una recidiva de una glomerulopatía de base, y acá termina la presentación de la biopsia, donde tenemos por un lado se interpretó como una microangiopatía trombótica y por el otro lado con una lesión de esclerosis focal y segmentaria colapsante. Y acá es el desafío para el patólogo, para ir a hacer entender al nefrólogo, también entendemos el problema en el que los estamos metiendo a los nefrólogos, donde el paciente no tenía absolutamente ningún signo o síntoma sistémico de microangiopatía trombótica, inclusive no tenía proteinuria. Después se le pidió una proteinuria de 24 horas y tenía 500 miligramos. Entonces también era bastante extraño encontrar una lesión colapsante, donde estamos acostumbrados a describirlo como una paucitopatía severa con síndromes nefróticos muy importantes, y yo lo que creo en este momento, independientemente de cuál sea la causa, que ahí es donde se pone en juego la interacción entre el nefrólogo y el patólogo para poder descubrir cuál es la causa, pero nosotros estamos viendo una lesión morfológica, pero nada es específico ni patognomónico como para decir qué es lo que lo está causando. Pero al ser una sola lesión, y probablemente sea secundario a algo, por eso el paciente no estaba nefrótico. Así que bueno, lo primero que se hizo fue rotar el tacrolimus abelatacept, y tratando de sacar la mayor injuria con respecto a la microangiopatía trombótica, y esto no fue inmediato, pero en el último control el paciente estaba sin hipertensión, nunca tuvo signos ni síntomas ni de laboratorio de microangiopatía trombótica, y está con una proteinuria de menos de 600 miligramos, y la creatinina quedó en 3,87, recordando que su basal siempre estuvo cerca de los 3, cuando hizo el cuadro agudo había llegado casi a 5, así que bueno, así es como está nuestro paciente en este momento. Gracias, doctora, muchas gracias. Y ahora escuchamos al doctor Renke a ver qué nos dice de este caso. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿estoy conectado? Sí, estoy conectado y me escuchan, espero. Sí. Bueno, es muy interesante el caso, doctora Albertón. Muchas gracias por permitirme expandir en lo que usted ha dicho. Yo creo que es exactamente como usted lo plantea. Este paciente tiene una tendencia a desarrollar vasculopatía y desde luego parte con un riñón crítico, con un riñón ya dañado probablemente por una enfermedad semejante o un proceso semejante en el donante. De modo que comienza con un riñón
que ya tiene cierto grado de daño vascular y probablemente cierto daño de isquemia. Ahora, desarrolla ahora un cuadro que sí, yo creo que se puede catalogar como una angiopatía trombótica, pero crónica, no aguda. El paciente no se presenta con el cuadro típico clínico de un síndrome hemolítico urémico atípico o típico, o como ustedes lo quieran llamar. De modo que tiene un cuadro un poco no muy bien definido, y desde luego no tiene ninguna de las alteraciones de laboratorio que uno está acostumbrado a encontrar en un síndrome hemolítico urémico sistémico. De modo que esto está limitado básicamente al riñón, y estamos aprendiendo cada vez más las angiopatías trombóticas limitadas al riñón. ¿Y por qué el riñón es tan vulnerable a esto? Bueno, el riñón es vulnerable por razones de hemodinámica. Acuérdense ustedes que el riñón recibe el mismo flujo sanguíneo que el cerebro, que el encéfalo. Ahí tienen ustedes 1.400 o 1.500 gramos de masa cerebral que reciben el mismo flujo sanguíneo que 300 gramos de riñón. En este caso, 150 gramos de riñón, o quizás incluso menos, puesto que ya tiene 24% de esclerosis global este paciente. De modo que ya solamente en base al peso de los órganos respectivamente, ustedes tienen que ver que el riñón está sufriendo una hiperperfusión sanguínea masiva. Si ahora ustedes consideran que toda la sangre que pasa por el riñón primero tiene que pasar por el conjunto de los glomérulos, que en una persona normal no pesan más de 30 gramos o 40 gramos a lo más, ustedes pueden ver que la hemodinámica glomerular es órdenes de magnitudes mayor que la hemodinámica del encéfalo o del miocardio. De modo que hay ahí una vulnerabilidad propia del riñón por los factores únicos hemodinámicos que requieren desde luego para la filtración y para la depuración de la sangre. Entonces eso es un factor vulnerable, y es por eso que yo creo que la mayoría de los pacientes con una angiopatía trombótica sistémica sufren desde luego insuficiencia renal, por eso que se llama SHU, síndrome hemolítico urémico, y lo mismo sucede en el púrpura trombocitopénico, y lo mismo sucede en los estados metabólicos que llevan a las microangiopatías trombóticas metabólicas. Yo no voy a compartir mis slides que tengo al caso, puesto que yo creo que esto es un primer aspecto que no lo había puesto yo, que es importante recordar. ¿Por qué el riñón es tan vulnerable a estas lesiones de tipo lesiones endoteliales, básicamente, o intercambio entre el endotelio y la sangre, la circulación? De modo que eso es una primera. De modo que el paciente no desarrolló nada que se pueda diagnosticar como un síndrome hemolítico urémico porque era limitado al riñón. Ahora, la otra parte que es interesante en este caso es, yo no creo que este paciente necesariamente tenga algún factor genético adquirido que facilite esto. Yo creo que en este caso fue las alteraciones hemodinámicas, más desde luego la ciclosporina o el tacrolimus, que son tóxicos para el endotelio, y que una vez ajustado, desde luego, dejó de tener el daño vascular. De modo que yo creo que esa es el mecanismo o la patogenia, en este caso, de si ustedes quieren una angiopatía o microangiopatía. Yo prefiero llamarlo angiopatía, puesto que no solamente es los capilares que están afectados, también, como ustedes podían ver, las arteriolas e incluso las arterias. De modo que este paciente tiene ese aspecto. Ahora, en cuanto, como usted muy bien lo comentó, es una lesión colapsante, no es una glomerulopatía colapsante. No tiene esta paciente las alteraciones tubulares intersticiales que habitualmente se asocian a la glomerulopatía colapsante, vale decir, la hipertrofia o los túbulos proximales dilatados
como se dice, hipertrofiado y con numerosas gránulos de reabsorción proteica. No lo vemos eso. Tampoco vemos la infiltración intersticial que habitualmente se ve en mayor o menor grado en la glomerulopatía colapsante. De modo que este paciente tiene una lesión colapsante que se ha descrito, entre paréntesis, precisamente al borde de los infartos, ahí donde fue primero descubierto. Pero nosotros lo vemos frecuentemente en los riñones que tienen daño vascular como este. De modo que por isquemia yo creo que los podocitos fallan y al fallar desde luego y manteniendo un cierto grado de perfusión van a producir la misma lesión que caracteriza la glomerulopatía colapsante. Sin embargo, son lesiones. Y de modo que hay que estar al tanto. Especialmente en pacientes con angiopatía trombótica, vemos muy frecuentemente estas lesiones colapsantes. Pero como muy bien lo distinguió usted, son lesiones y no es el cuadro patológico completo y por consiguiente hay que diferenciarlo. De modo que de ese modo yo veo en este caso. Yo tenía algunos comentarios sobre angiopatía trombótica, pero usted ya lo mencionó, que yo no creo en la nefroangiopatía o en la hipertensiva o como ustedes quieran llamarlo, y yo creo que ese 26 o 27% de pacientes que llegan a la insuficiencia renal crónica con el diagnóstico de nefropatía hipertensiva es una falacia, es un error, porque no se han estudiado esos pacientes bien hasta el momento. ¿Y por qué no se han estudiado? Porque es sumamente caro. El estudio genético para establecer las causas de la angiopatía trombótica, alteraciones del complemento, alteración de la vía de coagulación y fibrinolisis, alteraciones metabólicas del metabolismo de la vitamina B12 y cobalamina. Desde luego todos los factores exógenos que contribuyen a la angiopatía trombótica, todos los tóxicos que estamos expuestos hoy en día iatrogénicamente o voluntariamente, la cocaína, por ejemplo, los descongestionantes que tienen efecto vasoconstrictivo, todo esto son factores que contribuyen al menos a ser gatillantes de la microangiopatía trombótica y muchas veces son las únicas causas que nosotros encontramos. Entonces, atribuimos a esos factores, a uno u otro factor que reconocemos como causa de la microangiopatía trombótica. Yo creo que el tema es muy complejo. Yo creo que muchos de los pacientes en los riñones nativos que nosotros vemos con microangiopatía trombótica tienen más de un factor genético que está contribuyendo, más un factor gatillante, ya sea una droga, ya sea una infección intercurrente o muchos otros factores que pueden influenciar. De modo que yo veo el caso exactamente como usted lo presentó. Un riñón vulnerable, digamos, con daño vascular preexistente, probablemente exagerado con las drogas contra el rechazo, especialmente la ciclosporina, quizás algunos otros factores. Quizás tenga uno u otro factor de vulnerabilidad genético adquirido agregado a este paciente, deficiencia de vitamina B12 o algo por ese estilo. De modo que todo eso habría que buscarlo y corregirlo cuando se pueda corregir. Desde luego los factores genéticos ya son mucho más difíciles de corregir. Y eso desde el punto de vista de la angiopatía y de la lesión vascular. Y desde el punto de vista de la lesión glomerular, como usted muy bien lo dice, el paciente no tiene el cuadro clínico de una glomerulopatía colapsante, pero tiene más bien el cuadro, digamos, en general, el cuadro anatomopatológico clínico de una lesión isquémica, probablemente, que llevó a este aspecto de las lesiones colapsantes. Esos son Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Renke. Tenemos un minuto para ver si la doctora Albertón quiere hacer algún comentario y si no pasamos al segundo caso. No, yo una cosa que siempre tengo una duda, no sé si recuerda la primera foto donde se ven los glomérulos isquémicos, sí. O sea, el típico glomérulo que está... Sí. Y eso yo nunca sé, porque hay veces que la biopsia solamente tiene eso. Exactamente. Y nunca estoy muy segura si eso es una lesión que puede llegar a revertir o si directamente ese es un riñón terminal.
Bueno, esas lesiones yo creo que como son de hipoperfusión, son difíciles de imaginar que puedan mejorarse en forma. Yo creo que son estadios de la obsolescencia glomerular. Ahora, en niños con daño genético muchas veces se diagnostica esto como enfermedad glomeruloquística. Claro. Por lo menos Sí. esas distensiones. Y yo creo que son más que nada daño adquirido por daño vascular, por daño isquémico, con hipoperfusión del ovillo, que por un motivo que desconozco o también se ha aducido, se ha sugerido que son glomérulos atubulares que no tienen túbulo, Claro. de modo que la isquemia produciría atrofia tubular y cierto grado de obstrucción, y secundariamente el penacho sencillamente se colapsa con distensión de la cápsula, y entonces le llaman enfermedad glomeruloquítica, como que si fuera una enfermedad. No es más que una lesión, tal como la lesión colapsante no es más que una lesión, tal como la esclerosis focal y segmentaria no es más que una lesión y no una enfermedad necesariamente. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Les quiero agradecer a todos los que están dejando preguntas en el chat. Las vamos a contestar al final, así cada uno de los doctores que tan gentilmente se ocupó de preparar su caso y sacar las fotos, puede terminar de presentar el caso que estamos esperando. Fernanda, La siguiente... Te quería Sí, doctor. agregar un minuto nomás. Era un riñón añoso y si seguramente en Estados Unidos como en Europa tienen máquinas de perfusión y esa máquina de perfusión seguramente detectaba que tenía una alta resistencia y ese riñón no se iba a trasplantar. Pero está sirviendo, está sirviendo. Por eso que se iniciaron los trasplantes de estos riñones con criterio expandido. Aquí en el pero claro. todos pasan por máquina de perfusión. Sí, sí. Entonces, claro. con la máquina de perfusión uno mide la resistencia interrenal, se espera 3 o 4 horas y si la resistencia está muy elevada no se pone ese riñón. Claro. ¿Se sabe cómo estuvo en este riñón? No tenemos, lamentablemente, estamos luchando hace muchos años con un grupo de nefrólogos que el sistema de procuración argentino tenga la máquina de perfusión, especialmente para estos casos, y también para los casos de corazón parado, pero todavía no hemos logrado convencer a los que manejan la procuración en la Argentina. Perfecto, bueno, vamos a tener que continuar, discúlpenme que me toca hacer la mala de la película, pero nuestra siguiente patóloga invitada es la doctora Silvia Christensen. La doctora, igual que la doctora Albertone, es una patóloga con muchísima experiencia en patología renal. Ella trabaja en varias instituciones en la ciudad de Buenos Aires, pero el caso que va a presentar ahora, a continuación, pertenece al Hospital Italiano. Bueno, bien, te escuchamos, Silvia, y gracias por presentar tu caso. No, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias Fernanda, es un honor tener en el auditorio al doctor Helmut Renke. Muchas gracias, doctor. Vamos a comenzar entonces con un caso del Hospital Italiano. Se trata de una paciente femenina de 37 años que tuvo un síndrome urémico hemolítico típico en la infancia que se diagnosticó al año de vida. Recibió diálisis peritoneal, evolucionó a enfermedad renal crónica, desarrolló hipertensión y en el embarazo una preeclampsia que empeoró su función renal. Perdón. En la evaluación pretrasplante, el estudio para anticardiolipinas fue completamente negativo, anticonceptivos orales no recibió, C3 y C4 fueron normales, todas las serologías para enfermedades autoinmunes y para infecciones fue todo negativo. El panel Luminex fue 56% positivo para anticuerpos clase 1, 17% para clase 2, con una especificidad anti-HLA-MFI altos, tanto clase 1 como clase 2. Es decir, se trataba de una paciente sensibilizada, pero no antígenos indeseables. De todos modos, se consideró, previo al trasplante, indicar
inmunoglobulina humana y rituximab. Se trasplanta con la mamá en 2017. Una histocompatibilidad mismatch 1-1-1 y evolucionó con una diuresis espontánea y posterior descenso de la creatinina. En la biopsia a tiempo cero tuvo un score histológico REMUSI 4 moderado, y el esquema inmunosupresor fue timoglobulina, tacrolimus, micofenolato y esteroides. Esta paciente a los 41 días post-trasplante hizo un deterioro de la función renal, por lo que se realizó una punción biopsia. En esta primer biopsia vimos una glomerulitis difusa, una marginación de células mononucleares y leucocitos polimorfonucleares, y una capilaritis de grado leve, también de mononucleares y de polimorfonucleares, asociado a edema intersticial. El C4D por inmunohistoquímica completamente negativo. La inmunofluorescencia completamente negativa, y se decidió hacer pulsos de esteroides e inmunoglobulina humana. A los 5 meses post-trasplante se vuelve a biopsiar por caída de filtrado glomerular. En esta segunda biopsia no fue una buena biopsia, se vieron solamente 2 glomérulos, es decir, una muestra insuficiente. Uno de los glomérulos presentó marginación de mononucleares, leve en los capilares, en las luces capilares, y no hubo otras alteraciones a nivel glomerular. Se vio una necrosis tubular aguda, y en el túbulo intersticio se pudo ver nuevamente una capilaritis peritubular de grado leve asociado a edema. Más o menos el cuadro que habíamos visto en la primera biopsia, que sí era una biopsia de mayor cuantía. Pero llamó la atención realmente en este caso la presencia de una arteria con edema endotelial, con tumefacción del endotelio y una degeneración mucoide de la pared. Acá podemos ver en el masón el edema importante y la hipertrofia concéntrica de la pared de una arteria. El C4D marcó de manera segmentaria por inmunohistoquímica. Tuvimos una inmunofluorescencia que marcó para fibrinógeno positividad, tanto en glomérulo como en arteriolas. Y la microscopía electrónica en esta oportunidad fue insatisfactoria, es decir, no fue una buena muestra para la óptica, tampoco tuvimos electrónica. Se decidió hacer pulso de esteroides, plasmaféresis, inmunoglobulina humana y rituximab. Y un mes después, es decir, a los 6 meses post-trasplante, por respuesta parcial al tratamiento, se realiza una nueva biopsia. En esta nueva biopsia se ve una mayor glomerulitis. Esta fue una buena biopsia, había tumefacción del endotelio de las arteriolas, signos de mesangiolisis, como podemos ver en la foto inferior izquierda, y algunos cambios crónicos de plegamiento de los ovillos que se interpretaron como de cambios isquémicos crónicos. Se hizo un panel de inmunohistoquímica para marcadores de células inflamatorias. Lo que más marcó fue el CD68 para macrófagos, que marcaron a nivel glomerular, y mucho menor cuantía para marcadores linfocitarios, CD4, CD8 a nivel de glomérulos. A nivel de capilares peritubulares, persiste la presencia de algunas células, tanto polimorfonucleares como mononucleares, como signos de capilaritis peritubular. La inmunofluorescencia vuelve a mostrar el fibrinógeno positivo en arteriolas y el C4D negativo. Se hizo una microscopía electrónica, en este caso la muestra sí fue buena, y tuvimos una descripción. Los doctores Giotti nos hicieron la microscopía electrónica, el doctor Roberto y Alejandro Giotti, y nos facilitaron el informe, y ahora les voy a mostrar algunas imágenes. En los cortes semifinos se observó presencia de material fibrilar en luces capilares glomerulares, algunos signos de necrosis tubular aguda y un microtrombo como material fibrilar en la luz de una pequeña arteriola. Y a nivel ya ultraestructural
se observó plegamiento de capilares a nivel de un glomérulo y además imágenes electrolúcidas y pérdida de la fenestración a nivel del endotelio. Acá podemos ver que tenemos entonces la esclerosis y retracción del penacho glomerular, y lo que respecta a los podocitos, solamente un 10% mostró aplanamiento y desprendimiento muy ocasional, es decir, no se observaron signos de podocitopatía primaria. Y sí, como les decía, un desprendimiento, imágenes electrolúcidas y pérdida de la fenestración a nivel endotelial. O sea que hay signos en la microscopía electrónica de una microangiopatía trombótica agudo, y tanto cambios agudos como crónicos, lo cual se describe que estos datos, si bien la microangiopatía trombótica en la microscopía óptica no nos permite diferenciar las causas, la electrónica permite en algunos casos orientar a causa de rechazo humoral, sobre todo la tumefacción del endotelio y la pérdida de fenestración a nivel de los endotelios. Y eso fue lo que nosotros tuvimos en esta paciente. En esta oportunidad se hizo el Luminex para anticuerpos donantes específicos, y se obtuvo un anti-CW4 en 2075 y anti-A24 en 9071. Es decir, en este momento ella desarrolla DSAs. Recuerden que había tenido anticuerpos no eran no deseables, tenía unos CREX solamente, pero ahora sí desarrolla unos DSAs. Tiene una proteinuria muy discreta, y en el hemograma es normal, no hay esquistocitos, LDH y aptoglobina normales, es decir, estamos ante una MAT localizada, que recién, bueno, el doctor habló de este tema. Ella no presenta signos de MAT sistémica, sino solamente MAT localizada al riñón, que son de mejor pronóstico. Respecto a virus, tenemos parvovirus negativo, CMV negativo, BK y hepatitis C, todo negativo. Se decide realizar un nuevo ciclo de plasmaféresis y se rota en este momento a ciclosporina, dado que ella persiste con estos eventos de MAT, y dado que se considera que puede ser en ella multifactorial, entonces se toma esta decisión. Continúa con plasmaféresis, nueva serie de inmunoglobulina humana, y ella luego evoluciona con deterioro de la función renal y se hace una cuarta biopsia a los 12 meses post-trasplante. En esta cuarta biopsia continúa con signos de MAT aguda, glomerulitis. Acá en el masón podemos ver que hay tumefacción del endotelio, un material de aspecto fibrinoso, se ve bien la mesangiolisis. Algunos cambios crónicos nuevamente se ven a nivel glomerular, y en arteriolas tumefacción endotelial. Coexisten signos de necrosis tubular aguda. Aquí vemos a gran aumento un glomérulo que tiene mesangiolisis, presencia de células, incremento de células y de matriz, y aparecen duplicaciones en doble contorno que se pueden ver con la metenamina en las basales de los glomérulos. El PAS permite ver signos de esclerosis segmentaria. Los cambios crónicos los podemos ver ahí a la derecha, y a bajo aumento las lesiones a nivel túbulo intersticial, con muy poco infiltrado y solo en áreas de esclerosis. Las arterias tienen unos cambios con fibrosis subintimal, y las arteriolas con cierre de luces arteriolares severo. La inmunofluorescencia mostró positividad para fibrinógeno en glomérulos y en arteriolas. El C4D persiste negativo,
y se decide hacer un estudio de los factores del complemento, un estudio de genes. Luego de hacer sesiones de plasmaféresis, se solicita, es un estudio que demora alrededor de 3 meses, se estudiaron 9 genes, los más frecuentes, relacionados con las alteraciones, y dan completamente negativos. Se decide suspender ciclosporina e iniciar belatacept. Mejoró progresivamente la función renal, queda con una creatinina de 0,89, una discreta proteinuria de 500 miligramos que ella negativiza posteriormente con enalapril. Bueno, hasta acá llega la presentación de la paciente. No sé si el doctor hace el comentario ahora o... Gracias, Silvia. Perfecto. Bien. Sí, creo que ahora el doctor va a hacer un comentario sobre qué le pareció el caso. Es bastante complicado. Lo escuchamos, doctor. ¿Me pueden permitir hacer un screen sharing? ¿Cómo se llama en español? Compartir pantalla. Ok, Sí. compartir los casos. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Bueno, yo había hecho un resumen que no viene al caso porque la doctora ya presentó todo en forma muy clara. Déjenme cambiar el pointer acá. Ok. Bueno, ustedes saben que tradicionalmente las angiopatías trombóticas han sido clasificadas por el síndrome clínico, que en mi opinión, humildemente quisiera sugerir que es un grave error, puesto que hay mucha sobreposición de ellas y realmente muchas veces se confunde una con la otra, puesto que hay síntomas y signos que se compartan. Y desde luego, si esto es cierto en las agudas, imagínense ustedes cuánto será en las angiopatías crónicas. También nuevamente se han definido por esto, por el mecanismo, por los síntomas y por la presentación. Bueno, yo creo que es un error, puesto que si bien uno podría diferenciar un poco de una forma a la otra, yo creo que en la gran mayoría de los casos uno no puede definir la causa de las angiopatías trombóticas. Incluso yo creo que la microscopía electrónica tiene muchas cosas en común con todo esto, de modo que yo creo que ni siquiera la microscopía electrónica, y yo soy muy adepto a eso, no permite diferenciar claramente esto. De modo que yo creo que la forma más moderna de observar esto o de clasificar son las micropatías mediadas por alteraciones de complemento, como ya se mencionó. En este caso se estudiaron creo que 6 genes drogas tóxicas, pentelio, y desde luego hay muchas otras. De modo que hay un sinnúmero de drogas que pueden estar interfiriendo, en este caso, desde luego, los inhibidores de la calcinurina. Desde luego hay microangiopatías asociadas a la autoinmunidad o al rechazo alogenéico, que desde luego esta paciente tiene. De modo que aquí ustedes tienen otro factor que contribuye al daño endotelial, como este paciente se demostró que tiene anticuerpos específicos antidonantes, y por consiguiente hay ahí otro factor que está contribuyendo. Y no sabemos si es que realmente esta chica tuvo al año de edad una enfermedad por la toxina de Shiga o si tenía desde luego una alteración genética, ya sea del complemento, de la coagulación o del metabolismo. De modo que queda eso, y por eso que seguramente se hicieron los estudios. Ahora, en el Brigham muchas veces se estudian estos pacientes, incluso sin los antecedentes de un SHU claramente en la historia previa, se estudian para las alteraciones genéticas, no solamente del complemento de la coagulación, sino también podocytopatías genéticas se estudian.
puesto que se ha visto que muchas veces estos pacientes, especialmente cuando llegan a la insuficiencia renal crónica a una temprana edad, tienen factores genéticos importantes. No es que podamos evitarlos, pero sí podemos elegir las drogas que se van a usar en el post-trasplante en estos pacientes, especialmente si hay un antecedente de altura. Una de estas alteraciones sería conveniente evitar las drogas que tienen además toxicidad para el endotelio. Aquí ustedes tienen solamente de factores de complemento y de la vía de coagulación los genes que se han asociado a la angiopatía trombótica o las lesiones vasculares. Y de luego hay un sinnúmero por el lado del complemento, hay otro sinnúmero de genes al lado de la coagulación y de la fibrinolisis. Acuérdense, 3 de estos se estudiaron y 6 de estos se estudiaron en esta paciente, de modo que hay un sinnúmero de otras causas potencialmente. Desde luego, no hemos tocado ni siquiera los autoanticuerpos que pueden existir. En esta paciente sabemos que hay autoanticuerpos donantes específicos que son desde luego en contra del endotelio y por consiguiente aquí tienen ustedes otro factor. En el paciente, ya sea de trasplante o nativo, además juega un papel importante las paraproteínas que pueden interferir con una u otra de estos factores y contribuir a una angiopatía trombótica. Yo creo que en este caso, desde luego, debido a la reacción positiva que esta paciente tuvo, probablemente los anticuerpos específicos, donantes específicos, tuvieron un papel importante que jugar. Desde luego no hay claramente antecedentes de una u otra de estas alteraciones genéticas. Esta paciente tuvo un embarazo, ¿no? Sí, con preeclampsia. Solamente les quiero mostrar, desde luego esta paciente hizo una preeclampsia probablemente con insuficiencia renal crónica, tenía preexistente la insuficiencia renal crónica, de modo que probablemente la preeclampsia se atribuyó al daño renal, pero desde luego ella puede haber tenido también algún factor procoagulante. Esto es un estudio bastante antiguo, como ustedes pueden ver, pero ya en 1999 se postulaba que la causa de la insuficiencia placentaria es por estados procoagulantes, y en ese momento solamente se pudieron estudiar ciertos estados procoagulantes. Los genéticos, los primeros 3 aquí son genéticos, y desde luego deficiencias adquiridas por autoanticuerpos, ya sea anticardiolipinas, son otros factores. Y ustedes pueden ver que en cada caso de mujeres con complicaciones del embarazo, la frecuencia de una u otra de estas alteraciones procoagulantes era mucho, mucho mayor que en aquellas mujeres sin complicaciones del embarazo en el último trimestre, y en cada caso esto es altamente significativo. De modo que ahora, ¿cuáles fueron la causa? En esta mujer de la preeclampsia es difícil de establecer. Tenía desde luego un grado de insuficiencia renal serio, yo creo, y con una hipertensión que persistió después del SHU agudo que tuvo, y desde luego Gian Antonio en el medio de ustedes demostró mucho tiempo atrás que los pacientes con SHU eventualmente desarrollan hipertensión e insuficiencia renal crónica. Bueno, no es distinto el riñón de la placenta. El riñón básicamente sufre las mismas complicaciones. Y es así como los escandinavos han demostrado que a medida que aumentan la cantidad, los episodios de preeclampsia en los pacientes, en las mujeres con embarazo, aumenta la frecuencia de la insuficiencia renal crónica con el tiempo. Pero esto sucede después de 30 o 40 años después del episodio de preeclampsia. Mientras más episodios de preeclampsia la mujer sufre, más frecuente es la insuficiencia renal crónica posterior. De modo que hay ahí una correlación bastante estrecha. Y yo no puedo decirle cuántas veces los becados de nefrología se han reído de mí cuando una mujer a la edad de 60 o 65 años llega a la biopsia y en la suite de ultrasonido yo le pregunto a la mujer si ha tenido complicaciones del embarazo. Bueno,
es por eso, porque 30 años después de una preeclampsia, estas pacientes hacen insuficiencia renal crónica. Ahora, yo no sé si esta paciente tuvo la preeclampsia por el motivo de la insuficiencia renal crónica que ya tenía establecida, o si fue por, además, haber tenido potencialmente un estado protrombótico. Ahora, en el rechazo, en el caso del trasplante, desde luego, esta paciente yo creo que juega un papel muy importante en ella, los anticuerpos específicos y probablemente la droga, si es que está con tacrolimus o con ciclosporina. Yo creo que aquí muchas veces la reemplazan por otro en casos en que se sospecha que por toxicidad del inhibidor de la calcinurina, el paciente podía haber tenido una angiopatía trombótica o un daño vascular, no necesariamente una angiopatía trombótica, sino que basta demostrar daño vascular importante fuera de lo que uno que espera en un riñón trasplantado. De modo, esos son los comentarios que yo quería hacer. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, la doctora Christiansen, tenés 2 minutitos, Silvia, si querés hacer algún comentario. Bueno. Sí, yo había preparado un par de slides como para darle el cierre nuestro de cómo habíamos visto que, bueno, el doctor ya se explayó y comentó todo lo referente a esta paciente, que nosotros queríamos comentar que nosotros vemos a la MAT en el trasplante o en el post-trasplante como en la bibliografía MAT de novo, MAT recurrente. En este caso tenemos considerado que en ella una MAT de novo probablemente vinculada tanto a un rechazo humoral, pero también tenemos la participación de los inhibidores de calcineurina que participan en las causas más frecuentes, en ambos casos para MAT de novo. La MAT recurrente, por lejos, la mayor frecuencia es el SU atípico. Esta paciente, ella tuvo un SU típico, pero nosotros, como bien dijo el doctor, no tenemos la certeza de que en el caso de ella no haya habido una anomalía del complemento. Si bien pudimos estudiar algunos genes, no sabemos si hay otros genes que puedan estar implicados, involucrados en el caso de ella. Y bueno, hay un estudio de datos renales en más de 15.000 pacientes que mostró una incidencia de 5.6 episodios cada 1.000 receptores de trasplante por año y mortalidad del 50% a los 3 años. Y como principal factor de riesgo para MAT se halló el SU atípico, pero sin embargo, porque se trata de una enfermedad rara, tan poco frecuente, la MAT de novo constituiría la mayoría de las MAT post-trasplante. Y el riesgo de padecer MAT post-trasplante 36.5 veces mayor en los receptores de trasplante cuya MAT fue SU atípico. El número absoluto de recurrencia fue 12, en cambio 112 fueron las MAT de novo, es decir, las que son por rechazo humoral y por inhibidores de calcineurina. Y la incidencia de MAT de novo es bastante variable, va de un 3 a un 14%. El trabajo del doctor Renke habla mucho sobre la modificación del tratamiento, como habló el doctor, de virar a belatacept, de sacar los anticalcineurínicos y virar a belatacept, y también de usar eculizumab en los casos en los que se detecta alguna anomalía del complemento y la mejoría importante en los pacientes. Bueno, nuestra conclusión es que a pesar de haber un gran volumen de investigación respecto al SU, las causas posteriores al trasplante a menudo y probablemente sean de naturaleza multifactorial, como venimos hablando,
los inhibidores de calcineurina y el rechazo humoral como principales contribuyentes a la MAT post-trasplante, que es una condición rara pero severa, sobre todo en el caso más del humoral que de los inhibidores de la calcineurina, y el rechazo humoral como mayor incidencia. La etiología probablemente multifactorial entonces, con más de un factor de riesgo en la mitad de los pacientes. Y en cuanto a los factores, en mutación de genes de factores reguladores del complemento, puede ser un estímulo suficiente para desencadenar la MAT, y puede haber un factor que pueda ser el segundo golpe, es decir, que la paciente traiga una predisposición. Y bueno, los hallazgos histológicos que no discriminan la causa, y como dijo el doctor, ni siquiera la electrónica muchas veces pueda ayudar a identificarla. Y la importancia del diagnóstico diferencial por la gran implicancia terapéutica que es tan necesaria para modificar la guía terapéutica. Bueno, eso quería mostrar para hacer algún cierre del caso. Muchas gracias, Silvia. Muy lindo No, caso, gracias. muchas gracias. Bueno, y por último, pero no menos importante, vamos a recibir al doctor Alejandro Iotti. El doctor Alejandro Iotti es anatomopatólogo, también especialista en patología renal. Él es el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Británico, entre otros trabajos que tiene, pero creo que este caso pertenece al Hospital Británico, así que te escuchamos, Alejandro. Muchas gracias, Fernanda. Y bueno, quiero agradecer a Domingo y a la Fundación Tercer Milenio por esta oportunidad. La verdad que uno aprende mucho de los casos, y el mío no es un caso de MAT, ¿no? Parece que está de moda, pero es un tema complejo y que en los últimos años se ha activado mucho, ¿no? Con la aparición de nuevas drogas. El mío es un caso que lo elegimos porque es un caso bastante actual, y además trae el tema de la pandemia, que creo que nos ha afectado a muchos y sobre todo a algunos pacientes. Bueno, el nuestro es un caso de un varón de 22 años con un diagnóstico a los 13 años de una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria. Esto se hizo en su centro pediátrico donde estaba siendo atendido. Realiza el tratamiento habitual, por lo menos en esa edad, pero lamentablemente progresa a una insuficiencia renal crónica en el año 2017 con inicio de hemodiálisis crónica trisemanal. Pero tiene la suerte de ser trasplantado en agosto del año 2018. Les muestro un poco los datos de trasplante, como hemos mostrado los tres patólogos haciendo un esfuerzo y conociendo, hablando de esto, de anticuerpos preformados, de mismatch, que nosotros aprendemos en los Ateneos, de todo lo que hablan la mayoría de la audiencia que está hoy, que son todos estos datos que tienen muy en cuenta, como el tiempo de isquemia, que era de 18 horas, tiempo de anastomosis 47 minutos, la inducción, estos son las drogas habitual, por ahí aquí el único agregado, el de rituximab, seguramente relacionado con su antecedente de esclerosis focal y segmentaria, y por suerte tiene una buena evolución las primeras 2 semanas, pero en el día 14, por un deterioro de la función renal, se le hace una biopsia que no la voy a mostrar porque no tenía hallazgos muy significativos, solamente necrosis tubular aguda focal, C4D negativo, el resto era inmunofluorescencia negativo, y sin hallazgos de rechazo, que era la principal sospecha que generalmente tiene en este tiempo del trasplante. Ahí tiene una buena evolución posterior, egresa con una creatinina de 1.4 miligramos por decilitro y una proteinuria de 0.24, que en ese momento no se le dio demasiada importancia. El mantenimiento con estas drogas, que ustedes están muy acostumbrados, tacrolimus, miclofenolato y meprednisona.
Pero bueno, en su evolución, en enero, o sea, unos meses después del trasplante, creatinina estable, manejaba el rango de 1,5, una proteinuria que había subido a 0,5, y al sexto mes, como es habitual, o uno escucha en los Ateneos, que siempre se hace el switch de micofenonato y acidulimus al sexto mes del trasplante. Después, creatinina de 1,3, la proteinuria había bajado, manejaba valores de 0,1 gramo día, pero en noviembre de 2019 la creatinina se mantenía estable y bueno, llega el tiempo de las biopsias de protocolo. Esta es una de las biopsias que les voy a compartir, una muy buena biopsia, 25 glomérulos, uno solo en oblea o globalmente esclerosado, con una inmunofluorescencia que no arrojó ningún hallazgo, el C4D fue negativo. Nosotros en biopsias de trasplante es raro que realicemos microscopía electrónica, salvo cuando hay sospecha de recidiva de esa enfermedad original, pero bueno, este fue un caso donde no se separó material. Y en los hallazgos, esta es una foto a bajo aumento donde vemos dos glomérulos que están bastante conservados, con los capilares indemnes y sin grandes infiltrados, pero a nivel del resto de la corteza vemos incremento de los linfocitos. No sé si el puntero lo están viendo, sí, creo que acá en la flecha en sectores se disponían de una forma más densa, y en este aumento vemos que lo interpretamos como áreas de tubulitis, que estoy marcando acá o marcando acá, que se veía evidente. No eran tan importantes, pero sí que por lo menos creíamos que teníamos criterios de una tubulitis moderada. Y un infiltrado intersticial importante. Estos son otros sectores donde había otras áreas donde infiltrados linfocitarios más densos, no afectando tanto a los glomérulos, pero sí a nivel del intersticio y focalmente en los túbulos. En la evolución, a partir del hallazgo de la biopsia, se realizan pulsos de metilprednisolona con mejoría. Los anticuerpos, que a veces nos llegan un poco después, habían sido todos negativos. Y en la evolución, fíjense, en diciembre de 2019, en marzo de 2020, bastante parecido a lo que venía manejando en los rangos de creatinina y en la proteinuria, y ¡zas! ¿Qué pasa? La pandemia, ¿no? Y no sé si le habrá pasado a muchos de sus pacientes la pérdida de seguimiento, y por lo menos en nuestro país, que fue por lo menos bastante estricto la forma como se manejó, no tuvimos seguimiento por lo menos presencial. Sí parece, me cuenta el nefrólogo, que es el doctor Trimarchi, que había cierto contacto a nivel telefónico y contaba cómo estaba yendo. Pero lamentablemente, 15 meses después, se interna por un síndrome nefrótico de un mes de evolución, con una proteinuria que llega a 30 gramos, albúmina de 1,5, creatinina de 5,8 miligramos a decilitro, urea de 55. Se realizan los estudios habituales que se hace cuando hay un síndrome nefrótico de este porte, o sea, el Doppler, que fue normal, las cargas virales o el PCR para BK, que fue todo negativo, lo mismo que el screening para los anti-HLA clase 1 y clase 2. El COVID en esa época era muy importante y todo paciente que estaba en el hospital se sospechaba que no tuviera COVID o que no estuviera relacionado. Por suerte, en este caso fue negativo. Screening de drogas de abuso en los adolescentes parece que es bastante importante, por lo menos tener claro que no sea algo relacionado a drogas, y se realiza una nueva biopsia renal. Y para recordar, a los 3 años del trasplante estábamos ya, con la pandemia en el medio. ¿Y qué encontramos? Bueno, ya están viendo a este aumento en una muy buena biopsia, también 28 glomérulos, de los cuales 14 estaban globalmente esclerosados, como les muestro acá. Ya a este aumento, fíjense, estamos viendo cerca de 8 o 9. Y el resto con diferente tamaño. Fíjense algo que uno tiene muy en cuenta, con el doble casi de tamaño que el que está cerca, el otro con ciertas lesiones que ya se empiezan a ver a este aumento, pero si lo ponemos a otro aumento, vemos lesiones que se veían en algunos glómerulos sí, en otros no, y dentro del glómerulo en un segmento del mismo, ¿no? Como el resto del capilar o de los capilares están visibles, y acá lesiones de esclerosis que afectaban a algunos glomérulos. En otros sectores, además del glomérulo globalmente esclerosado,
lesiones como las que describimos, que las queremos ver a mayor aumento. A los patólogos nos encanta ir en profundidad. Yo sé que eso en los ateneos ustedes los disfrutan mucho, ver lesiones segmentarias de esclerosis, y interesante como 3 tipos de lesiones en este mismo campo. Y el último aumento, para verla más de cerca, relacionado con la historia del paciente, se imaginan cómo fue diagnosticado. Pero lo interesante, a los 3 años de trasplante. En este caso sí le habíamos realizado mineralogía electrónica. Tenemos una foto donde vemos una fusión difusa y severa de los pies de los podocitos y una transformación microvesositaria de los mismos, por lo menos aquí con este que sería el núcleo del podocito, con estas alteraciones que se veían en el único glomérulo que pudimos analizar, y era en forma difusa. Bueno, con eso, con el diagnóstico también se realizan pulsos de metilprednisolona, plasmaféresis, reposición de albúmina, se le agrega rituximab en los días 1 y 15, se suspenden el tacrolimus y el sirolimus, esto es más para comentario de bien trasplantólogo, ¿no? Micofenolato sódico, anticoagulantes orales por el síndrome nefrótico severo y terapia de soporte para remoción mecánica de los fluidos que tenía en esta instancia. Y bueno, ahora es como la evolución final. Fíjense que ya casi llegamos a un mes atrás de hoy, que se fue bien, libre de hemodiálisis, con plasmaféresis bisemanal, pero lamentablemente la evolución no fue muy favorable. Fíjense, en septiembre ya la creatinina ahora estaba en rango de 3, pero la proteinuria claramente fue en aumento. En octubre del año pasado manejaba proteinuras de 8,5 gramos día. En enero de este año, fíjense, no tanto la creatinina, pero sí la proteinuria la había duplicado. Y aquí el adolescente, otro tema, la rebeldía y la falta de adherencia a los tratamientos. Los trasplantólogos creo que comentan de esto. Por decisión propia suspende la medicación y se realiza ahora, hace un mes, una biopsia, que fue también una de las motivaciones por la que se presenta este caso. Y el hallazgo, como están viendo, no es muy favorable. Fíjense, todos los glóbulos que vemos están globalmente esclerosados, y también empezamos a ver lesiones a nivel de las arteriolas renales, además de un denso infiltrado, como vemos acá, con afectación de los túbulos, daño a nivel de las arterias de las arteriolas, y esta foto última con estos linfocitos que están en los endotelios, ¿no? Lesiones típicas de un grado alto de, por lo menos lo que interpretamos, íntimamente relacionado a la suspensión de la medicación. Así que, bueno, ahora creo que es el momento del comentario de Helmut, y me pareció interesante, por lo menos a pesar de que es muy triste la evolución, hay varios efectos, y uno de ellos es de la pandemia para la evolución de este caso. Gracias, doctor Iotti. Sí, lo escuchamos, doctor Renke, ¿qué le pareció? Bueno, déjenme compartir mi computadora, a ver si puedo hacerlo esto en forma rápida. Déjenme cambiar el puntero para que ustedes lo puedan ver bien. ¿Dónde está el puntero? Aquí está. Bueno, yo tenía un resumen aquí, pero déjenme saltarlo. Desde luego, la discusión tiene que ser sobre qué tipo de esclerosis focal. Ya les mencioné de que yo no creo mucho en las clasificaciones, pero esta es una muy importante. Es importante saber, y yo creo que ustedes todos asumieron en este caso, que el paciente tenía una esclerosis focal y segmentaria idiopática, puesto que se trató antes de recibir el trasplante, creo, con rituximab, incluso con plasmaféresis, si no me equivoco, o estoy equivocado. Sí. Ya, bien. De modo que vamos a suponer que se pensó que en eso. Desde luego hay que diferenciarlo de la adaptativa secundaria, de la esclerosis focal y cicatricial, y desde luego la esclerosis focal y segmentaria de tipo familiar y no familiar. Hay muchos casos de podocitopatía genética que son recesivas y por consiguiente no van a tener la historia de una historia familiar. De modo que hoy en día hay un sinnúmero de genes. Yo creo que la última cuenta de Dr. Hildebrandt es alrededor de 40 o 50 genes que pueden
resultar en una podocitopatía genética y una minoría de ellas son familiares, la mayoría son autosómicas recesivas y por consiguiente sin el antecedente familiar. De modo que eso es un aspecto importante. Si el paciente se presentó, como yo creo que fue, con un síndrome nefrótico de instalación bastante súbita, de pocas semanas de duración y desde luego que eventualmente no respondió completamente y llevó a la insuficiencia renal crónica que lo llevó al trasplante. Eso sería un caso de una esclerosis focal y segmentaria primaria, probablemente debida a anticuerpos contra nefrina o otro de las proteínas en el diafragma de filtración. Nosotros creemos que es el caso de la podocitopatía primaria, si ustedes quieren, difusa adquirida. Déjenme saltar esto. En casos clásicos, en la recurrencia de esta enfermedad, lo que ustedes van a ver al comienzo es un riñón normal. La esclerosis focal y segmentaria recurre con cambio mínimo, no con esclerosis focal y segmentaria. La esclerosis focal ocurre a las 6 semanas o 8 semanas de evolución del síndrome nefrótico post-trasplante. Lo que ustedes van a ver muchas veces es daño tubular agudo en estos casos. Y muchas veces el daño tubular agudo se confunde con una insuficiencia tubular aguda por isquemia, pero que en realidad es una recidiva de la podocitopatía difusa. Y aquí ustedes tienen un ejemplo tal. Este paciente no tenía una isquemia importante post-trasplante, sin embargo, desarrolló un fallo inmediato del trasplante, no recuperó función y eventualmente cuando se hacen los estudios uno ve un penacho glomerular completamente normal, pero ven ustedes aquí el daño difuso epitelial con la microvellosidad tal como lo mostró el doctor Iotti. De modo que este es el caso clásico de una recurrencia de la podocitopatía difusa que llamamos esclerosis focal y segmentaria primaria, con insuficiencia del trasplante en forma más o menos aguda y con este daño podocitario difuso. Ahora, en estos casos, muchas veces nosotros vemos algo muy especial. Fíjense ustedes que aquí tienen los glomérulos sin nada, completamente negativo cuando los teñimos con albúmina. Noten ustedes las gotas de reabsorción proteica de la albúmina en el túbulo proximal. Pero fíjense ustedes lo que vemos en la IgG. Todos los podocitos están decorados con un punteado muy fino, que nosotros llamamos fine dusting, y yo estoy seguro que María se recuerda de esos días cuando Sí. hacíamos los diagnósticos en la fluorescencia. Ustedes ven un punteado muy fino, y son los casos que aquí lo tienen a mayor aumento. No es a lo largo de la membrana basal como lo es en el membranoso. Esto es mucho más fino que los gránulos en la membranosa, y desde luego estos pacientes tienen anticuerpos contra la nefrina, en este caso tal como la mayoría de los pacientes o muchos de los pacientes nuestros con enfermedad por cambio mínimo en el riñón nativo. Este es el punteado fino que les mencioné yo. Y desde luego encontramos en estos pacientes con daño mínimo, estos son pacientes no de trasplante, que tienen una IgG positiva en la circulación en contra de la nefrina, y lo podemos demostrar junto con cuando teñimos la IgG y teñimos la nefrina en estos pacientes. Desde luego estos pacientes con cambio mínimo, con nefrina circulante, anticuerpos antinefrina circulante, esto cae precipitosamente y desaparece desde luego en la inmunoprecipitación, la banda contra la nefrina, cuando el paciente se mejora, cuando el paciente recupera su función normal sin proteinuria en estos casos. En todos los casos en que se estudiaron en esta publicación reciente, ustedes pueden ver que la caída de los anticuerpos contra nefrina y la desaparición de esos esto es una ELISA entre paréntesis, y la desaparición del inmunoprecipitado corresponde con una mejoría en cuanto a la proteinuria. De modo que esto es lo que esperaríamos nosotros en un paciente con una recidiva. De modo que este paciente no recidivó.
aparentemente inmediatamente, pero sí hace una proteinuria masiva con síndrome nefrótico después de la pandemia. Y ahora, doctor Giotti, la pregunta que yo le hago es, ¿qué ocurrió durante la pandemia? En primer lugar, este paciente tuvo COVID, tuvo la infección en algún momento o recibió la vacuna. Si bien no tuvo COVID o evidente, si estudiaron los anticuerpos, tuvo evidencia de anticuerpos contra COVID. Por lo menos que yo conozca, no, pero si pueden, por ahí está en la audiencia el doctor Trimarchi, que es el que manejó al paciente. Él me contó que era un contacto telefónico, que el paciente no se acercó, como pasó con muchos, y recién consultó por el síndrome nefrótico cuando había pasado mucho tiempo, pero ese dato fino no lo tengo. Por ahí, a ver, Hernán, si estás en la audiencia, ¿nos podés aclarar? Hola. Sí, se está. ¿Qué tal? El doctor Trimarchi. Hola, Hernán. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor Renke? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? No, sí, el paciente lo que sí sabemos es que tenía un control por los padres. Él comentaba que la medicación la estaba tomando. Con el tema de lo que fue en sí mismo el COVID, no tuvo en ningún momento clínicamente, o sea, cuando nos comunicamos con él telefónicamente todos los meses, porque lo hicimos con muchos pacientes que no podían venir al hospital, en ningún momento estuvo sintomático. Sí, obviamente todo lo que tiene que ver con el tema de vacunación lo cumplió. Hemos tenido nosotros casos de recaídas, a veces enfermedades autoinmunes, todos los nefrólogos relacionados con las vacunas, lamentablemente. Pero bueno, eso lo que sí hicimos fue anticuerpos contra COVID, cuando tuvimos la posibilidad de hacérselos, que fueron negativos. Entonces tampoco sabemos si es que la vacuna no prendió o si es que el paciente, digamos, nunca tuvo COVID o tuvo COVID y los métodos de detección del anticuerpo no fueron tales. En fin, entramos en toda una discusión que no podemos probar en absoluto, ¿no? Pero bueno, su pregunta espero haberla podido responder hasta donde puedo, porque es la limitación que tengo del caso, ¿no? Desde luego, entiendo. Pero como ustedes pueden ver, este paciente no tiene el cuadro típico de recibida de la esclerosis focal y segmentaria clásica que ocurre inmediatamente después del trasplante. De modo que tenemos que asumir que este paciente, en relación con el COVID probablemente, o algún hecho que ocurrió durante ese periodo, hizo un cuadro bastante agudo de un síndrome nefrótico. Y desde luego, tanto infección de COVID hemos visto, tanto como la vacuna puede desencadenar una enfermedad por cambio mínimo. Y no me extrañaría si alguien me dijera que este paciente tuvo realmente anticuerpos contra nefrina y por consiguiente tuvo una recidiva tardía, que es raro, que yo diría la mayoría de los pacientes cuando recurre la esclerosis o la podocitopatía difusa recurre dentro de los primeros días o semanas del trasplante. A veces se posterga un poco, puesto que muchas veces hay fallo del trasplante inicial en que no se puede manifestar la podocitopatía difusa, pero una vez que el trasplante comienza a funcionar, muchas veces funciona con una proteinuria marcada. Ese es el primer escenario que yo me puedo imaginar que este paciente tenga, una recurrencia de la esclerosis focal y segmentaria primaria, siempre y cuando podamos demostrar que tiene anticuerpos, en este caso antinefrina. El segundo escenario, que es bastante probable también, es que haya hecho una lesión colapsante. La lesión que vemos en la biopsia es una esclerosis focal y segmentaria, pero las lesiones colapsantes eventualmente evolucionan a una esclerosis focal y segmentaria común y corriente. De modo que es posible que haya hecho este paciente en relación con alguna infección intercurrente una lesión colapsante. Ahora, la pregunta es si el paciente tiene ancestros africanos, o el donante en este caso, tenía ancestros africanos que podrían explicar una vulnerabilidad de los podocitos debido a esa alteración genética. De modo que eso es otra, por lo menos en nuestro ambiente, es muy frecuente hacerse esa pregunta. Incluso los portadores heterocigóticos de la ApoL1, los riñones están expuestos, son vulnerables al desarrollo de la lesión colapsante. Si bien al comienzo de todos estos estudios de la ApoL1 se consideró que
son solamente los homocigóticos o los heterocigóticos compuestos los que tienen vulnerabilidad para esta afección de la colapsante. Yo creo que muchos de los trasplantes ahora han demostrado que incluso los heterocigóticos, los riñones de donantes heterocigóticos de la APOL1 son vulnerables al desarrollo de la lesión colapsante, y por consiguiente yo creo que ese es otro escenario. Desde luego, pacientes sin antecedentes africanos, sin las alteraciones genéticas del APOL1 pueden hacer lesión colapsante, y eso se vio durante la pandemia, la epidemia del HIV. Muchos pacientes de raza blanca sin antecedentes hicieron desde luego lesión colapsante en asociación con la infección con el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Pero desde luego hay otras enfermedades virales serias que pueden llevar también a la lesión colapsante. De modo que yo creo que este segundo escenario es bastante probable en este paciente que haya hecho una lesión colapsante, ya sea por ser portador, el riñón donado, ser portador de una alteración de la APOL1, o en forma espontánea, sin esas alteraciones, haber hecho una lesión colapsante. Los 30 gramos de proteinuria son bastante, digamos, sugerentes de esta lesión colapsante. De modo que eso es mis comentarios sobre este caso. Yo creo que tuvo este paciente una recidiva tardía, si ustedes quieren, o recurrencia tardía de una podocitopatía difusa que eventualmente se expresó como una lesión esclerosante global y segmentaria no distinguible entre las distintas formas, y que podría ser también, podría haber sido una lesión de tipo colapsante que en este momento, a la de la biopsia, llegó a un estadio de esclerosis focal y segmentaria corriente que no se puede distinguir ya. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Renke. Muchas gracias, como siempre. El doctor Iotti o el doctor Trimar, si quieren hacer algún comentario final. Agradecer Sí, yo... por la interpretación. Dale. No, yo quería... Dale, habla vos, Hernán, habla vos, pero yo agradecerle haber interpretado de la misma manera el caso, y lo que nos llamó mucho la atención a nosotros era eso, 3 años después del trasplante, cuando uno lee que las recidivas de la esclerosis focal suelen ser en los primeros 6 meses o al poco tiempo, pero bueno, un caso que aprendimos mucho. Adelante, Hernán. No, yo para cerrar también quería agradecerle a todos, a la Fundación Tercer Milenio, al doctor Renke, un pequeñísimo comentario que el doctor hacía respecto del tema del estudio genético. Al paciente, nosotros cuando lo conocimos, porque ya lo conocimos al paciente para el estudio, ya estaba en diálisis, nosotros lo conocimos para hacer el estudio pretrasplante, le hicimos el estudio genético, que no arrojó ninguna mutación, hecho que no la haya arrojado, no que sé que no la tenga, ¿no? Pero en el momento que nos hizo el estudio no estaba. Lo que es interesante que usted comenta es que, bueno, nosotros, claro, al donante, obviamente no le pudimos hacer el estudio genético, pero sí es interesante que, si bien en Argentina está haciendo un poco de estudio epidemiológico, básicamente la población afroamericana es prácticamente, no se ve, ahora últimamente ha habido un poco de inmigración. Lo interesante es que durante la época de la independencia de Argentina, etcétera, hubo un montón no solamente de afroamericanos que fueron a la guerra, sino que hubo un montón que fallecieron, sino que hubo una gran mezcla de las etnias, y hay un 5% de la población argentina, que evidentemente es de color blanco, que tiene un 5% del genoma que está compuesto por los que provienen de la etnia afroamericana. Por lo tanto, creo que es interesante lo que usted comenta del Apple 3, porque es una proteína que uno a veces no la tiene en consideración en nuestro país, y deberíamos tenerla, porque los anticuerpos y toda la opositopatía que viene asociada es re importante, ¿no? Así que gracias, doctor, por comentar esto, que creo que es muy interesante. Gracias. Gracias, sí. Hernán. Yo creo que es importante. El doctor Mascheroni quiere hacer una pregunta, que el doctor Mascheroni, que si no me está amenazando por vía privada. No amenacé a nadie. ¿Puedo preguntar ahora?
Sí. Te escuchamos bien. Hola, Helmut. Quería hacer una pregunta, Helmut, sobre el tiempo de la recidiva de estos pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria y que se trasplantan. Porque lo que se describe habitualmente que en las primeras semanas o los primeros meses es que no se produce la recidiva, y uno tiene allí pacientes, yo no me dedico a trasplantes, pero veo algunas cosas, que el paciente tiene un cuadro muy severo, resistente a todo, como fue la enfermedad inicial que lo llevó a la insuficiencia renal. Este paciente puntualmente tuvo bastante tiempo y aparentemente hay otro disparador de este cuadro. ¿Uno debería esperar una evolución similar en este momento tardío o a la que tenía inicialmente, o una evolución similar al cuadro que recae a las pocas semanas o meses de trasplantado en estos enfermos? Bueno, un poco depende del tratamiento, desde luego. Si el paciente se recupera de su lesión podocitaria en el riñón nativo y desaparecen completamente los anticuerpos, es posible que no recaiga la lesión posteriormente, desde luego. En realidad yo creo que la recidiva debería similar la enfermedad en el riñón nativo en general. Lo que sucede es que estos pacientes, una vez que se trasplantan, parten ya con el anticuerpo preformado, que no lo sabemos, que es el factor de permeabilidad, como se ha llamado, desde luego. Entonces, yo creo que es un poco distinto, es mucho más súbita, mucho más inmediata. De hecho, muchas veces uno puede pesquisar proteinuria en el momento que el paciente deja el pabellón. La orina primaria está ya altamente proteinúrica. Ahora, muchas veces estos pacientes llevan ese daño podocitario difuso, lleva a la insuficiencia del trasplante, y los trasplantes no funcionan, tienen una disfunción primaria en el trasplante, y solamente cuando se logran sobreponer la insuficiencia renal aguda, uno puede pesquisar la proteinuria. Yo creo que en los casos típicos, yo creo que la evolución en el trasplante es muy similar a la evolución en el riñón nativo. Esa es mi hipótesis. Sin embargo, no sabemos en este momento todo esto, porque muchas de estas cosas no se han estudiado en forma muy crítica. ¿Y puedo preguntar otra cosa más, Fernanda? Espera, no, porque no tenemos mucho más tiempo, Claudio, perdón. Había alguien que había escrito en el chat una pregunta, si la quiere hacer en forma oral, porque total no hay tantas preguntas sobre los primeros casos. Los invitamos a los últimos minutos. Fernandita, perdóname que te interrumpa. Podés Sí, preguntar doctor. todo lo que quiera y el tiempo que quiera. No, yo Bien, por el no sé. doctor Renke, que está por Renke sí, pero yo no tengo problema. no nosotros... tiene problema. Bueno, nos quedamos hasta la medianoche, no hay problema. No, hasta la medianoche no, bueno. No. No sé, bueno, se ve que los que habían escrito sus preguntas en el chat no están. Claudio, ¿querés seguir preguntando? Sí. En estos pacientes, Helmut, en estos pacientes que tienen una focalitis segmentaria bien probada de causa inicial con la insuficiencia renal, yo he visto particularmente un paciente que desarrolló luego de 5 años de trasplante un síndrome nefrótico bien florido, pero la biopsia terminó mostrando una glomerulopatía membranosa. Por eso, digamos, a mí me desorienta un poco el mecanismo inmunopatogénico que desencadena esta enfermedad de novo, totalmente inesperada en un paciente que tenía otra predisposición, pero sin embargo la biopsia, que la leyó quien está ahí comandando esta sesión, mostró claramente una glomerulopatía membranosa. Bueno, acuérdate tú que el paciente que recibe un trasplante renal, ese donante no tuvo una membranosa, desde luego, si no se hubiese trasplantado. Sin embargo, hay un mismatch entre el sistema inmunológico del recipiente y el donante renal, de modo que esa diferencia en el match resulta entonces en un anticuerpo alogenético en contra de los antígenos que
esta inmunología del recipiente no reconoce como propia. Entonces tú vas a tener una similar como existe la membranosa en los pacientes que reciben un trasplante de médula ósea o de células, ¿cómo se llaman? Stem cells. De modo que, y ya se ha demostrado que esos pacientes con la enfermedad membranosa que hacen en el post-trasplante después de haber recibido un trasplante de médula ósea tienen otro antígeno, no es la fosfolipasa, el receptor de la fosfolipasa 12. Es un antígeno completamente distinto relacionado al cat adhering, como lo ha demostrado recientemente el trabajo de SETI, que demostró claramente que la mayoría de los pacientes, diría yo, en 2 estudios separados, se demostró que la membranosa en los pacientes que reciben un trasplante de médula ósea no son de tipo receptor de la fosfolipasa 2 ni los otros antígenos que se conocieron posteriormente. Bueno, este paciente que yo comentaba es antiplados R negativo. Bueno, ahí tú tienes. De modo que yo creo que con un órgano nuevo, desde luego, en un recipiente con su inmunología propia, hace, desde luego, reconoce antígenos en el riñón donado como extraños y por consiguiente hace una lesión por anticuerpos de ese tipo. ¿Una última puedo, Fernanda? Siga, doctor. El doctor Novoa está por ahí, estaba levantando la mano. Sí, pero yo voy a volver al primer caso, así que si quiere Claudio terminar, no tengo problema. Bueno, gracias, Pablo. Mi pregunta era algo que dijiste, Helmut, sobre que en la biopsia temprana de un paciente que está con un síndrome nefrótico recurrente en el trasplante, el daño puede ser, digamos, el primer cambio que uno puede encontrar en la biopsia es tubular. ¿Podrías ampliar un poquitito más ese concepto? Bueno, los pacientes, yo no sé exactamente cuál es la hemodinámica inicial en un paciente con una podocitopatía difusa en el trasplante. Yo no sé exactamente cuál es, pero muchas veces los pacientes con una podocitopatía difusa recurrente tienen un cuadro de insuficiencia renal aguda. Y en la biopsia demostramos lesiones tubulares que habitualmente las vemos en las lesiones isquémicas. De modo que hay ahí un proceso del cambio de conductividad hidráulica debido a la podocitopatía difusa que probablemente influye el grado de filtrado glomerular que pasa por esos glomérulos alterados súbitamente durante el post-trasplante por la exposición a anticuerpos o el factor de permeabilidad, como lo quieras llamar tú. De modo que hay ahí motivos hemodinámicos y de hidrodinámica a nivel de la pared capilar que llevan a la disfunción glomerular, digamos. No solamente a la reducción de la filtración glomerular, sino también a la proteinuria severa por el daño podocitario difuso. ¿Y el túbulo? Bueno, el túbulo tiene alteraciones como las mencioné. Yo no sé si esto lleva a una isquemia secundaria, una vasoconstricción exagerada secundaria por las alteraciones de la proteinuria de inicio súbito. Yo no sé. No se han estudiado bien los factores que llevan a esa caída súbita del filtrado glomerular bajo estas condiciones. Y no hay un modelo en animales que sea útil en estos casos. O sea que deberíamos prestar atención en la descripción de la biopsia a todo lo que pasa en el túbulo en un paciente que está con un síndrome nefrótico, porque eso es un marcador bastante potente del proceso que está ocurriendo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y el diagnóstico diferencial de un cuadro tubular, de un daño tubular agudo en el recién trasplante debe incluir una recidiva de una podocitopatía difusa en mi diagnóstico diferencial que yo hago. Cuando yo veo un cuadro de lesión tubular aguda, a los 7 días, a los 10 días de trasplantado, yo incluyo el daño podocitario. Si el paciente no tiene filtración glomerular suficiente como para manifestar la proteinuria, con mayor razón. Gracias, doctor.
Pablo. Sí, el comentario era gracias por la posibilidad esta y felicitaciones a los expositores, porque han sido casos muy interesantes. Gracias, doctor Renke. Valeria Albertón, la pregunta es, el paciente que presentaste se le hizo una angioplastia, ¿no es cierto? Y se le colocó un stent. Sí. Bueno, entonces la pregunta, doctor Renke, es ¿cómo jerarquiza este procedimiento en función de los cambios vasculares que aparecieron posteriormente, que pudieran vincularse o a que haya tenido una microembolia o que hubiese tenido un hiperflujo generado por esta situación? ¿Puede hacer algún comentario al respecto? Porque de eso no se habló y me parece que es un dato interesante que tenía el paciente primero. Gracias. Sí, yo creo que es muy posible que durante la angioplastía el paciente haya hecho microembolías que llevaron a daño aditivo del que ya existía por motivos del recipiente, del daño que había en el riñón originalmente, más los daños que pudiesen haberse producido por el uso de los tóxicos, desde luego. De modo que yo creo que es posible que también el deterioro funcional quedó con una creatinina mayor después de la angioplastia, de modo que ahí es posible que haya habido microembolías. Siempre las hay, pero desde luego los intervencionistas lo van a negar. Y los cardiólogos le van a decir a ustedes que ellos nunca han visto embolías ateromatosas en su vida. Es porque se manifiesta a las 2 semanas o 3 semanas y son los nefrólogos los que que van a ver a esos pacientes con las embolías ateromatosas. De modo que yo creo que hay ahí un daño agregado en ese caso. Yo creo que muy probablemente que haya tenido algo, ya sea isquémico, porque no es inocuo el procedimiento, o ya sea por desprendimiento de pequeños pedazos tisulares que llegan a la embolía. De hecho, es interesante observar que cuando se hacen estas intervenciones, las guías que se usan tienen un lubricante artificial, que desde luego no es lipídico, sino que es un lubricante de tipo, ¿cómo decirles?, un sintético. Y ese material muchas veces se emboliza en el riñón y uno puede reconocerlo como cuerpos extraños en los vasos, y se han hecho publicaciones, varias publicaciones al respecto. Que esa es otra lesión del lubricado que se desprende de las ondas que se usan para la angioplastía en general. Y estas lesiones se han visto en otros órganos también, no solamente en el riñón, pero también en el miocardio y en otros órganos. De modo que sí, yo creo que esas intervenciones no son inocuas y yo creo que en este caso explican el deterioro de la función más allá de lo que era antes de la angioplastía. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? ¿Puedo, Fer? Bueno. Helmut. Si nadie habla, sí. Sí, dale. ¿No hay nadie? Sí, escucho bien. Helmut, ustedes ya tienen claro el tema del anticuerpo antinefrina como causante de la podocitopatía, y ustedes lo pueden determinar. Como están trabajando ustedes, yo no sé si, creo que no han publicado todavía, pero ¿han trabajado ya en usar esa determinación en los pacientes que van a trasplantarse con glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, como para determinar la posibilidad de que tenga una recidiva rápida? Sí, los estamos estudiando, no con material de Estados Unidos. Los franceses están muy interesados. Astrid Baines, que es mi colega que hizo estos estudios, ella está en contacto con un grupo en Francia muy interesado que han ¿cómo se dice?, almacenado muestras de suero de todos estos pacientes trasplantados.
de modo que ellos están en el proceso de analizar. Hay un gran número de pacientes con recidiva. Como ustedes saben, en nuestro país se ha puesto muy poco énfasis en preservar muestras históricas de estos pacientes. Es muy lamentable, puesto que muchas veces no se pueden estudiar por falta. Y ese es el mismo motivo que nosotros mismos aquí en el Brigham muchas veces no podemos estudiar los pacientes que los hemos visto en biopsia, muy sugerente de este daño por el decorado fino en los podocitos, puesto que no se han almacenado las muestras serológicas de los sueros en forma digamos, clásica, en forma cuidadosa. De modo que en Francia aparentemente muy fundamental, no solamente para el diagnóstico de las positividades primarias en el riñón nativo, sino desde luego para ver qué tratamiento hay que hacer preventivo de estos pacientes con los anticuerpos circulantes. Es lo mismo que hacía Virginia Saven. Virginia Saven estudió a estos pacientes con el sistema biológico de modificar la conducción hidráulica de los glomérulos aislados, ¿no es cierto? De modo que es el mismo factor de permeabilidad que ahora nosotros creemos que en la mayoría de los casos es el anticuerpo antinifrina. Virginia Saven ella misma propuso que este factor de permeabilidad se pegaba a la proteína A del estafilococo, que clásicamente son las inmunoglobulinas, de modo que ya había en los estudios de Virginia Saven el indicio de que el factor de permeabilidad era un anticuerpo. Pero la proteinuria que ella generaba era de bajo nivel, no era una proteinuria de rango nefrótico. Digamos, el aumento de la permeabilidad no generaba una proteinuria del nivel Bueno, porque los estudios que ella hacía eran in vitro, eran glomérulos aislados. Ella medía el diámetro de los glomérulos después de exponerlos al suero del paciente con síndrome nefrótico. Estos no fueron estudios en animal o algo así, estos fueron estudios in vitro. Porque yo recordaba algún trabajo donde había proteinuria de 1.3 gramos y demás, y yo creí que había avanzado en algún modelo animal. Bueno, es posible pero no recuerdo los detalles de esos trabajos. Gracias, doctor, por su explicación, como siempre, muy acertada. Bueno, vuelvo a preguntar si hay alguien que quiera hacer una consulta al doctor Renke, un comentario, y si no, nos vamos despidiendo ya. Les agradecemos a todos que se hayan quedado hasta el último caso. Es muy importante para nosotros contar con la presencia de todos los que hoy se sumaron, sobre todo estoy hablando ahora en nombre de los patólogos, porque para nosotros es muy importante trabajar bien al lado de los nefrólogos para llegar a un diagnóstico realmente de certeza y un diagnóstico global de cada paciente, no solamente describir lo que uno ve en la biopsia, sino que se trata de hacer un diagnóstico en conjunto. Así que muchas gracias a todos, y gracias también al doctor Casadei nuevamente por darnos este espacio, y una gracias gigante al doctor Renke, que está tan ocupado, yo doy fe, ahí sus casos lo rodean, lo tienen cercado en esa oficina, y donde pasa tantas horas, y se hizo un break para juntarse con nosotros hoy, así que gracias, doc. La próxima vez voy a tener un telón de fondo más artístico, digamos, de un museo europeo, o una Mona Lisa, digamos, o algo así. Aquí tenemos que compartir. Alguien está mirando sobre mi hombro, como ustedes ven ahí atrás hay una foto del doctor Cotran que me está vigilando desde su tumba. No, por favor. Bueno, gracias, doc. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y los felicito por todas las presentaciones, muy interesantes los casos. Gracias, muchas doc. gracias. No, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor. Muy lindo. Buenas Chao. noches. Gracias. Chao.